Hola, hola, mis amantes de las series turcas. Qué alegría tenerlos de nuevo aquí en nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas que solo las producciones de Turquía saben ofrecernos. Si eres de los que suspira con cada mirada intensa, se emociona con cada giro inesperado y necesita urgentemente saber qué va a pasar después, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a viajar un poquito en el tiempo, bueno, en realidad, hacia el futuro, porque vamos a hablar de las series turcas que prometen robarnos el corazón en 2025. Prepárense porque la lista viene cargada de secretos, pasiones desbordantes y personajes que te dejarán sin aliento. Antes de sumergirnos en este universo de amor y drama, quiero pedirte un favor rapidito. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Y si ya eres de la casa, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Por favor, considera suscribirte al canal para que no te pierdas ni una sola de nuestras actualizaciones semanales. Activando la campanita, recibirás una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo con las últimas noticias, análisis y reseñas de tus series turcas favoritas. No te lo pierdas. Ahora sí, manos a la obra. 2025 se perfila como un año espectacular para las series turcas. Los canales ya están ultimando detalles y los rumores vuelan por las redes sociales. Así que, basándonos en la información que hemos recopilado, los proyectos que se han anunciado y, por supuesto, nuestros propios deseos, hemos preparado una lista con las series que estamos seguros que van a dar que hablar el año que viene. La primera serie de la que quiero hablarles se titula, al menos por ahora, El eco del silencio. Se trata de un drama histórico ambientado en la Estambul del siglo XIX, una época de grandes cambios y tensiones políticas. La historia sigue a una joven de origen humilde llamada Leyla, cuya vida da un giro inesperado cuando, accidentalmente, escucha una conversación que revela una conspiración para derrocar al sultán Abdülhamid II. Leyla, que trabaja como costurera en un taller cercano al palacio de Dolmabahce, siempre ha soñado con una vida mejor, pero nunca imaginó que se vería envuelta en un complot de tal magnitud. Lo que comienza como un intento de protegerse a sí misma, se convierte en una misión para salvar al Imperio Otomano. Lo que me emociona de esta serie es que no solo promete un vestuario y una ambientación impresionantes, con recreaciones detalladas de los palacios, los bazares y las calles de la Estambul de esa época, sino que también aborda temas como la lucha de clases, el poder femenino y la búsqueda de la justicia en un mundo dominado por hombres. Leyla, a pesar de su origen humilde, demostrará una inteligencia y una valentía excepcionales, desafiando las convenciones sociales y utilizando su ingenio para desbaratar los planes de los conspiradores. Además, se rumorea que el elenco estará encabezado por dos de los actores más populares del momento, la talentosa Hazal Kaya, conocida por sus papeles en Aşk Memnu y Anferia Koydum, y el carismático Atay Ulusoy, protagonista de Yerde y The Protector. La intriga está servida. Se dice que Kaya interpretará a Leyla, mientras que Ulusoy encarnará a un joven oficial del ejército otomano, dividido entre su lealtad al sultán y sus sentimientos por la joven costurera. Su romance, por supuesto, estará lleno de obstáculos y peligros, ya que ambos pertenecen a mundos opuestos y están en lados diferentes de la conspiración. La siguiente serie en nuestra lista es completamente diferente, pero igual de prometedora. Se llama Entre las olas, y es una comedia romántica veraniega ambientada en la costa turca, específicamente en la encantadora ciudad de Bodrum. Imagínense playas paradisíacas, atardeceres de ensueño y un romance que florece bajo el sol. La historia gira en torno a Deniz, una joven y ambiciosa diseñadora de interiores que vive en Estambul y sueña con abrir su propio estudio. Sin embargo, su vida da un vuelco cuando recibe una oferta inesperada: renovar un antiguo hotel boutique en un pequeño pueblo costero. Deniz ve esta oportunidad como la gran oportunidad de su vida, pero pronto descubrirá que la vida en la costa es mucho más complicada de lo que imaginaba. Allí conoce a Ruzgar, un apuesto y carismático pescador que vive en armonía con el mar y la naturaleza. Ruzgar es todo lo contrario a Deniz, despreocupado, sencillo y amante de la vida tranquila. A pesar de sus diferencias, ambos se sienten irresistiblemente atraídos el uno por el otro. Sin embargo, su relación se verá amenazada por las diferencias sociales, ya que Deniz pertenece a la alta sociedad de Estambul, mientras que Ruzgar es un hombre humilde de la costa. Además, ambos ocultan secretos del pasado que podrían destruir su relación. Deniz huye de una relación fallida y un pasado doloroso, mientras que Ruzgar guarda un secreto familiar que podría cambiar su vida para siempre.
Lo que me encanta de esta serie es que parece ser perfecta para desconectar de la rutina y disfrutar de una historia de amor ligera y divertida. Ideal para verla con una taza de té helado en una tarde calurosa. Además, la serie contará con un elenco joven y talentoso, encabezado por Aibuke Pusat, conocida por su papel en Herjer Desen, y Furkan Han, protagonista de Kardes Okuklar. Se espera que Entre las olas sea una de las series más populares del verano de 2025, gracias a su combinación de romance, comedia y paisajes espectaculares. Ahora, si lo que buscas es un thriller psicológico que te mantenga al borde del asiento, entonces no puedes perderte Sombras del Ayer. Esta serie cuenta la historia de Elif, una brillante y reconocida psiquiatra que trabaja en un prestigioso hospital de Ankara. Elif ha dedicado su vida a ayudar a los demás, pero no ha podido superar la desaparición de su hermana gemela, Asl, ocurrida hace 10 años. Asl desapareció sin dejar rastro y su caso nunca fue resuelto. Elif siempre ha sospechado que algo oscuro se esconde detrás de la desaparición de su hermana, pero nadie la ha tomado en serio. Un día Elif comienza a tratar a un nuevo paciente que sufre de amnesia y que parece recordar fragmentos del pasado de Asl. A medida que profundiza en el caso, Elif descubre oscuros secretos familiares y se enfrenta a sus propios demonios. La investigación la llevará a cuestionar todo lo que creía saber sobre su familia y su propia identidad. Lo que me atrae de esta serie es su atmósfera misteriosa y la complejidad de sus personajes. Elif es una mujer atormentada por el pasado, que lucha por encontrar la verdad y al mismo tiempo proteger su propia cordura. Además, la serie promete explorar temas como el trauma, la identidad y la fragilidad de la memoria. Prepárense para noches de insomnio intentando descifrar cada pista. Se rumorea que Sombras del Ayer estará protagonizada por Serine Sarkaya, una de las actrices más aclamadas de Turquía, conocida por sus papeles en Medcezir y Fi. Se dice que Sarkaya interpretará a Elif y a Asl, lo que sin duda será un desafío actoral impresionante. La serie también contará con la participación de Mehmet Günsur, famoso por su papel como Sezade Mustafa en Mutesem YZYL, quien interpretará al detective encargado de investigar la desaparición de Asl. No podemos hablar de series turcas sin mencionar un buen drama familiar, y La herencia perdida parece ser la opción perfecta para los amantes de este género. La serie narra la historia de la familia Karahan, una de las más adineradas e influyentes de Estambul. La familia Karahan es propietaria de un imperio empresarial que abarca desde la construcción hasta la moda. Sin embargo, detrás de la fachada de riqueza y poder, se esconden oscuros secretos y rivalidades familiares. La vida de los Karahan se ve sacudida por la aparición de Demir, un joven misterioso que afirma ser el hijo ilegítimo del patriarca de la familia, Kerem Karahan. Demir regresa a Estambul después de vivir muchos años en el extranjero, y reclama su parte de la herencia. Su llegada desencadenará una serie de conflictos, traiciones y secretos que pondrán a prueba los lazos familiares. Los hijos legítimos de Kerem, Ozge, Kan y Selin, no están dispuestos a compartir su herencia con un extraño, y harán todo lo posible para deshacerse de Demir. Sin embargo, Demir está decidido a luchar por lo que cree que le pertenece. Lo que me gusta de esta serie es que aborda temas universales como el amor, el poder, el perdón y la redención. Además, promete tener un elenco de lujo y una trama llena de giros inesperados. Prepárense para sacar los pañuelos. Se espera que La herencia perdida cuente con la participación de actores consagrados como Ali Tergenk, famoso por su papel como Sultán Suleimán en Mutesem YZYL, quien interpretaría al patriarca Kerem Karahan. También se rumorea que la serie contará con la participación de Beren Saat, conocida por sus papeles en Aşk Memnu y Fatmagül Qne, aunque aún no se ha revelado qué papel interpretaría. Otra serie que está generando mucha expectativa es El precio de la ambición. Se trata de un drama moderno ambientado en el mundo de los negocios, donde la competencia es feroz y la traición está a la orden del día. La historia sigue a Aras, un joven y brillante emprendedor que sueña con construir un imperio tecnológico desde cero. Aras tiene una visión innovadora y un talento innato para los negocios, pero carece de los recursos y las conexiones necesarias para hacer realidad su sueño. Para lograrlo, Aras tendrá que enfrentarse a poderosos enemigos, como el despiadado empresario Yaman Soysalan, que controla gran parte del mercado tecnológico. Yaman Soysalan no está dispuesto a permitir que un joven desconocido le arrebate su poder, y hará todo lo posible para sabotear los planes de Aras. Aras también tendrá que tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su integridad.
¿Estará dispuesto a sacrificar sus principios para alcanzar el éxito? ¿O se mantendrá fiel a sus valores, incluso si eso significa renunciar a sus sueños? Lo que me interesa de esta serie es que ofrece una visión cruda y realista del mundo empresarial, mostrando tanto sus luces como sus sombras. Además, promete tener un ritmo trepidante y personajes complejos que te harán reflexionar sobre el verdadero significado del éxito. Se espera que El precio de la ambición esté protagonizada por Burak Deniz, conocido por sus papeles en Ask Laftan and Lamaz y Bizi Mikaye, quien interpretaría a Aras. Se rumorea que el papel de Yaman Soysalan estará a cargo de Kaan Tatlıtuğ, uno de los actores más cotizados de Turquía, famoso por sus papeles en Aşk Memnu y Kuzey Güney. Finalmente quiero mencionar una serie que combina elementos de fantasía y romance. Se llama El Jardín de las Estrellas y cuenta la historia de Ada, una joven soñadora y amante de la naturaleza que vive en un pequeño pueblo de la Capadocia. Ada siempre se ha sentido diferente a los demás, y tiene una conexión especial con las estrellas. Un día Ada descubre que posee poderes mágicos y que está destinada a proteger un jardín secreto donde las estrellas se esconden durante el día. Este jardín es un lugar mágico y lleno de vida, donde las flores brillan con luz propia y los árboles susurran secretos al viento. En este jardín conoce a Deniz, un misterioso joven con quien surge una conexión especial. Deniz es el guardián del jardín, y ha dedicado su vida a protegerlo de las fuerzas oscuras que quieren apoderarse de su poder. Ada y Deniz se enamoran, pero su amor se verá amenazado por una fuerza oscura que quiere apoderarse del poder de las estrellas. ¿Podrán Ada y Deniz proteger el jardín y su amor de esta amenaza? Lo que me atrae de esta serie es su propuesta original y su estética visualmente impactante. Además, promete explorar temas como la magia, el destino y el poder del amor para vencer cualquier obstáculo. Prepárense para creer en lo imposible. Se espera que El Jardín de las Estrellas esté protagonizada por Alina Voz, conocida por su papel en Aşk 101, quien interpretaría a Ada. Se rumorea que el papel de Deniz estará a cargo de Aras Bulut İynemli, famoso por sus papeles en Yerde y Kukur. Estas son solo algunas de las series turcas que nos esperan en 2025, pero estoy segura de que habrá muchas más sorpresas. La televisión turca está en constante evolución y siempre nos sorprende con nuevas historias y talentos. Así que manténganse atentos a nuestro canal porque seguiremos informándoles sobre todas las novedades. Y ahora, para ir terminando, quiero resumir brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos hablado de 6 series turcas que prometen robarnos el corazón en 2025, El eco del silencio, un drama histórico lleno de intrigas, Entre las olas, una comedia romántica veraniega para desconectar, Sombras del ayer, un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento, La herencia perdida, un drama familiar lleno de conflictos, El precio de la ambición, un drama moderno ambientado en el mundo de los negocios, y El Jardín de las Estrellas, una serie que combina fantasía y romance. Estoy segura de que al menos una de estas series te ha llamado la atención. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a través de las series turcas que nos esperan en 2025. Espero que este vídeo te haya gustado y que te haya dado ideas para tus futuras maratones de series. Ahora, quiero pedirte que me dejes en los comentarios cuál de estas series te ha llamado más la atención y por qué. ¿Hay alguna otra serie que te gustaría que analizáramos en el futuro? Déjame saber tu opinión. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirte que le des un me gusta a este vídeo si te ha gustado, que lo compartas con tus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones semanales. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan una semana llena de drama, romance y muchísimas series turcas. Adiós.